para dar la palabra oportuna que llene la necesidad espiritual de todos los que están aquí y a la distancia. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 9, vamos a leer desde el verso 9 al 13. Si todos lo tienen, pueden decir amén. Y usted en su casa, ahí puede también buscarlo. Voy a hablar con el tema el Evangelio, respuesta de Dios para todos. El Evangelio, respuesta de Dios para todos. Saliendo Jesús de allí, verso 9, capítulo 9 de Mateo. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pueden sentarse. George Perry Floyd Jr. fue un hombre afroestadounidense fallecido el pasado 25 de mayo de este año 2020, cuando un agente policial de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello durante un arresto por entregar un billete falsificado de $20 en una tienda donde fue a requerir un servicio. A partir de la muerte de ese señor se generó un movimiento de protestas que alcanzó casi todos los estados de la Unión Americana y ciudades de diferentes países en el mundo. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué este movimiento que impactó muchas ciudades de gente protestando, reclamando igualdad, reclamando derechos, reclamando eliminar las separaciones raciales? Porque los llamados grupos que buscan la igualdad y acabar con el racismo, sobre todo el de los blancos contra los negros, decidieron utilizar ese lamentable suceso para hacerse notorios y buscar sus reivindicaciones particulares. Estimados oyentes presentes en este templo y a lo largo y ancho de la cobertura de nuestras transmisiones, en todas las épocas, el ser humano ha sido muy dado a clasificar las personas por diferentes razones. Este tema que acabo de referir se trata de la llamada razas, ¿verdad? Pero el ser humano en todas las épocas clasifica a la gente por muchos temas. Encontramos clasificación por el tema económico, la condición económica, y por eso existen las llamadas clases sociales. La clase alta, la clase baja, la clase media, pero todo eso es en función de la condición económica.
Lo clasificamos, o los seres humanos clasificamos a la gente por su conocimiento. Estos son los ignorantes, estos son los ilustrados, estos son los intelectuales, los académicos. No, yo no hablo contigo porque tú no estás a mi nivel de conocimiento. Yo tengo un máster, yo tengo un título en esto y en aquello, fui a la universidad tal. No tengo nada que hablar contigo porque tú no sabes nada, no tienes el nivel de conocimiento que yo tengo. Así habla la gente. Se clasifica a la gente por las familias, por los apellidos. No, ese apellido, no, espérate. Eso no es cualquier cosa. Ese muchacho es de la familia tal, eso es de buena familia. ¿Ha escuchado usted esa expresión de que fulano es de buena familia? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Lo que está diciendo es gente que tiene un apellido sonoro porque representa ese apellido poder, representa dinero, representa bienes, etcétera. Lamentablemente hemos asumido ese comportamiento tan profundo que hoy en el siglo XXI, a pesar de tener muchas declaraciones y organismos que hablan a favor de la igualdad, del trato a las personas, en la práctica tenemos diferencias, comenzando con las mismas naciones que se agrupan. Por ejemplo, está el grupo de los 7, era una vez, después pasó a ser el grupo de los 8. En un momento estaba el grupo de los 10, y cuando usted oye eso, el G7, el G8, el G10, el G20, usted dice, mucha gente no sabe qué significa eso. Bueno, ese es el grupo de las naciones más poderosas y se unen para tomar decisiones que afectan al mundo entero, pero no le dan el mismo nivel a las naciones más pobres y más sencillas. En las Naciones Unidas, por ejemplo, el comité que trata los temas de guerra, ahora se me escapa el nombre, de las defensas y demás, eso es un grupito y hay 2 o 3 que tienen el poder de veto. Por ejemplo, si las Naciones Unidas quieren, Estados Unidos, por ejemplo, lleva una moción para atacar a Venezuela, invadir a Venezuela, bueno, el aliado de Venezuela es Rusia, o específicamente, y viene y veta y dice, no, no se puede. ¿Por qué? Porque ya hicieron un negocio con el régimen que hay en Venezuela y ya, y usted ve todo ese manejo, todo por esa clasificación de naciones, todo por esa clasificación y separación por razones económicas, por razones políticas, etcétera. Y el Espíritu Santo me ha movido a reflexionar sobre una declaración que parece muy sencilla, pero creemos que es una declaración oportuna. El Evangelio es la respuesta de Dios para todos. El Evangelio es la respuesta de Dios para todos. Para los blancos y para los negros. Para los mestizos y para los amarillos. Para las naciones ricas y para las naciones pobres. Para los que son muy cultos, muy estudiados y con mucho conocimiento, y para aquellos que no saben más que hablar y pedir comida. Para los jóvenes, para los viejos. El Evangelio es la respuesta de Dios para todo. El Evangelio es la respuesta de Dios para todo, por una razón fundamental. Hay muchas más, pero yo solamente voy a mencionar esa. ¿Por qué razón, pastor? Porque su fundador lo predicó, lo enseñó y lo practicó, y sus seguidores lo tienen presente y procuran practicarlo. En esencia, mire la composición de este grupo y mire la composición de la iglesia en sentido general, en todo el mundo y en todas las sociedades. En la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, los fundamentos del cristianismo son las normas verdaderamente inclusivas y que aceptan a todo el mundo que pueda, que quiera y decida seguir el camino del Evangelio.
En las iglesias cristianas no hay un carnet que presentar para poder tener acceso a ella. Ni tampoco hay una condición prescrita para tú poder servirle al Señor. Y eso es un valor que muchas veces los creyentes no lo levantamos, porque al contrario, en este tiempo Satanás nos ha querido vender como que nosotros somos sectarios. Satanás, a través de su sistema de propaganda negativa para la iglesia o en contra de la iglesia, ha querido vender que nosotros rechazamos a la gente. Ha querido vender que nosotros somos exclusivistas y que solamente estamos interesados en la llamada gente buena. Y ese no es el mensaje de la Biblia. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos todo lo contrario. Y aquí hay un ejemplo bien elocuente de esto que estoy planteando. Dice la Escritura que Jesús se encontró con un hombre llamado Mateo o Leví. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y por qué lo era? Bueno, porque era un representante del gobierno romano, que era el imperio que tenía el dominio de esas tierras. ¿Y quiénes eran los tributarios públicos? Los que captaban los impuestos. Era la DGI de ese tiempo. Para nosotros los dominicanos, ¿verdad? Aquí hay una institución que se llama Dirección General de Impuestos Internos. DGII. Y esas son la gente que andan detrás de uno buscando sacarle los impuestos para alimentar al gobierno. Y esa gente, cuando llegan a un lugar, a una empresa, todo el mundo se incomoda. O cuando llega una comunicación de ellos. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que tendrá que pagar impuestos, probablemente tiene un problema y se lo van a aumentar, etcétera. Y entonces, aunque la gente misma que ejerza ese trabajo es gente buena, ya por lo que hace, usted le pone una etiqueta de que no quiero ver ni en pintura a ese fulano. Bueno, esa era la situación de los publicanos. Con la agravante de que los publicanos no se quedaban con cobrar el impuesto establecido, sino que los publicanos le ponían su adicional. Y si tú tenías que pagar 10, ellos te cobraban 12, 13, 14, dependiendo del ánimo con el que se levantaban. Por esa razón, entonces, eran más odiados, eran más rechazados. Sobre todo, si usted le pone algo más para ponerle la tapa al pomo, eran judíos y estaban trabajando para los romanos. Entonces hay que ponerle el adicional de traidores. Ahora usted entiende. Con esa explicación, usted entiende ahora eso que dice tributos públicos. Mateo o Leví era un representante del Imperio Romano y era encargado de colectar los tributos públicos. Jesús se encuentra con él y le hace un llamado muy diferente al que hacemos nosotros, muy básico. Jesús le dice, sígueme. Qué mensaje tan corto. Sígueme. Pero lo más extraordinario es la reacción del personaje. Dice, y está testificando él mismo porque él es el escritor de este evangelio, él se levantó y lo siguió. Tremendo. Él se levantó y lo siguió. Si fue sorprendente el llamado, más sorprendente fue la respuesta. Ahora, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron ahí junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se fueron a comer juntos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron, ¿por qué come el maestro con los publicanos y pecadores?
Ahí vino el problema. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Bueno, la gente buena, los cónsules del cielo, los que decían si tú eras bueno o tú eras malo, los que interpretaban la ley y a Moisés y a los profetas, los que usaban la revelación de Dios conocida hasta ese momento y se la transmitían al pueblo. Y ellos dijeron, no, esa gente no, esos son unos malditos, esos son publicanos. ¿Por qué Jesús está con ellos? Y ahí viene la respuesta tan fuerte de Jesús cuando le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aprended esto, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es material para hablar muchísimo, pero yo quiero resumirlo. El Señor llama a Mateo y el llamado a Mateo genera una revolución espiritual. Hay personajes que por sus características no son el tipo de persona que nosotros normalmente vamos a predicarle. No son los símbolos de la ciudad que cualquiera quisiera que se convirtiera. Son personas que su figura manda un mensaje conflictivo a la sociedad por lo que ellos han hecho, por lo que ellos representan, por lo que ha sido su trayectoria de vida. Y ese tipo de personaje, yo he visto que a Dios le gusta llamarlos de una manera extraordinaria para a través de ellos mandar un mensaje a todos los que son como ellos, diciéndole, si yo pude transformar a fulano, puedo transformarte a ti, que eres igual o peor que él. Y eso fue lo que pasó con Mateo. Una revolución espiritual generó y se armó una reunión especial en la casa de Mateo. Llegaron los compañeros de oficio, llegaron los que eran como él y se juntan con Mateo, quizás para saber qué le dijo Jesús que lo llevó a esa decisión. Quizás para saber si fue que Jesús le dio un brebaje que lo envenenó o le borró el cerebro. Llegaron a la casa para saber de su salud, para saber de por qué esa decisión, para hablar con él y quizás hacerlo entrar en razón. No sabemos, no entra en detalle. Pero lo cierto es que la casa de Mateo se llenó de colegas, de gente como él. Y ahí estaba Jesús. Y ahí estaban los discípulos de Jesús. Y el murmullo del pueblo hizo estruendo. ¿Por qué? Algo especial está pasando. Jesús llegó a la casa de un publicano. Jesús llamó a un publicano y Jesús está compartiendo con los publicanos y pecadores en una misma mesa. Una revolución espiritual. Los judíos en sentido general, para ellos era un problema por todo lo que le expliqué antes. Los fariseos reclaman a los discípulos de Cristo por la actitud y la disposición de Jesús de sentarse con esa gente. Era algo inaceptable para ellos, imposible de tolerar e incomprensible para alguien que se denominaba o se llamaba el Mesías, el enviado de Dios. En la idea de los fariseos, Dios no trabajaba con pecadores, y menos con gente que representaba al maldito imperio romano. Hermanos, cuando uno analiza este cuadro, uno se da cuenta de que las personas
o uno confirma que las personas tienen calificado a la gente y establecen quiénes deben ser aceptados por Dios y quiénes deben ser rechazados por Dios. Esa es una triste realidad. Y a la gente que clasifica a los demás no le importa qué Dios piensa de eso. Se creen que tienen derecho a hacerlo. Y eso es muy triste. La respuesta de Jesús fue clara y contundente, y yo quiero que se quede en su mente. Jesús les respondió: los que están sanos o los que se creen sanos en su mente no necesitan al médico. Y yo he venido para sanar a los que saben que están enfermos. Aleluya. Si tú quieres que Dios haga algo contigo, reconoce que tú tienes una necesidad. Si tú quieres que Dios te sane, reconoce que tú estás enfermo. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú representas, tienes que comenzar con sinceridad de corazón, admitir el problema que tienes. Eso de creerse que estoy muy bueno, que estoy muy bien, que no necesito la ayuda de Dios, eso de estar con apariencias y fachadas, con falsedad, no funciona delante del trono de la gracia y de la misericordia. El que quiere conseguir algo de Dios tiene que venir humillado, tiene que venir con sinceridad diciendo: te necesito, Señor. Dios está para todo el mundo, pero tienes que aceptar que estás enfermo. El problema de los religiosos del tiempo de Cristo y del tiempo de hoy es ese, y de la sociedad en sentido general. Usted oye la sociedad hablando de pluralidad, de inclusión, pero son los primeros que ni son plurales ni son inclusivos. Eso es solo fachada, discurso. Y yo diría discurso oportunista. El evangelio es como la medicina. ¿Para quién es la medicina? El evangelio es como la medicina. Es para el que sabe que tiene una enfermedad. Si usted no cree que está enfermo, usted no toma medicina. No sé si los hipocondríacos lo hacen, pero si usted no entiende que está enfermo, usted no toma medicina. Ahora, desde que usted entiende que está enfermo, usted voluntariamente se toma su medicina. El evangelio es como la medicina, pero hay que aceptar que estamos enfermos para necesitarla y recibirla. Los fariseos se consideraban buenos, como mucha gente. Hay mucha gente que se cree que está bueno. Bueno para morirte. Bueno para que te lleve el diablo. Tú estás bueno para que Satanás haga lo que él quiere contigo, pero no para salvarte, no para aprovechar la bendición de Dios, porque delante de Dios eso no funciona. Debemos ser sinceros de corazón, no de apariencias. Debemos venir a Dios con sinceridad, no estar con el ego inflado. En nuestros tiempos se está constantemente estimulando las diferencias entre los seres humanos. Y nos llenamos la boca, y usted vio esas marchas en días pasados por ese hombre que injustamente, ¿verdad?, ese policía mató. Siempre he dicho, me siento mal por lo que hizo ese policía. No debió maltratar a ese hombre de esa manera, pero los que están defendiendo a ese hombre son tan malos como el policía. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Oh, porque no se levantan contra todo el sistema de exclusión y de diferenciación que hay en el mundo. Por ejemplo, nadie hace, usted no ve nadie levantándose contra las marcas de ropa.
¿Y qué tiene que ver eso, pastor? La diferencia. Fulano se pone la marca tal y mengano. ¿Y quiénes son los que se ponen la marca tal? Los que tienen billete. Y eso se promueve. Y nadie habla en contra de eso. Eso es segregación. Ese es un tipo de racismo, no por raza, sino por diferenciación de capacidad económica. Pero al final es lo mismo. Los que están a este nivel y los que no están a este nivel. Nadie se levanta contra los zapatos caros. Nadie se levanta contra eso. Al contrario, todos aspiramos a tener eso. Este zapato que yo tengo es piel de cocodrilo, agarrado en las Islas Malvinas. Yo no sé si hay cocodrilo en las Islas Malvinas, es solo un ejemplo. Pero así vive el mundo y nadie ataca eso. Vehículos. ¿Cuál es tu montura? Es el lenguaje de la juventud de hoy. ¿Cuál es tu montura? No, yo ando en ese carrito de 5 millones de pesos, de $200,000. Eso es separación, porque mire, usted llega en un carro viejo, feo y detaltalado y llega a un sitio y ni parqueador aparece. No aparece quien se lo cuide. Pero usted llega en un carro caro, aparecen 5, yo te lo cuido. Yo estoy aquí, cualquier cosa. Porque el mundo tiene sus niveles. Nadie protesta. Ahora tenemos diferencia entre los lentes que usamos, los relojes, los adornos de piedra preciosa, los electrodomésticos, los sectores residenciales, etc. El mundo está dividido, separado, porque el corazón del ser humano fomenta la división, la preferencia, la indiferencia frente a los que tienen menos y la preferencia con los que tienen más. Yo tengo una noticia delante del Dios del cielo: eso no funciona. Delante de Dios solo se acepta la sinceridad de corazón de aquellos que reconocen que de Dios viene la vida, que de Él vienen las bendiciones, que de Él viene la salvación. Pastor, ¿y por qué esto es tan importante? Esto es importante, hermano, porque nuestros límites y diferencias con el trato que le damos a la gente no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Eso lo voy a explicar. El Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con esas clasificaciones que nosotros tenemos. Y eso es importante entenderlo, no solamente predicarlo o declararlo, entenderlo y llevarlo a la práctica. Si a esta iglesia, si a este templo entra una persona bien vestida y le deja un vehículo bien caro, preferiblemente negro y tipo jipeta, y sale bien vestido de ese lugar, todos le prestamos atención y vamos solícitamente a acomodarle en un asiento. Es una reacción natural. Es una reacción natural. Usted lo puede practicar eso o lo puede observar. Es una reacción natural. Una persona bien vestida llega en un buen vehículo con el estereotipo de persona de alta clase social y llega a cualquier lugar, no solamente al templo, a cualquier negocio. Si llega a un negocio y hay 5 en la fila y llegó ese turpén, le dicen: espérate para atender al Señor. Porque somos así. El problema de esa realidad es que eso lo incorporamos a nuestra condición de cristiano, a nuestra relación con Dios, y tomamos el atrevimiento de creer que Dios funciona de la misma manera. El Evangelio es la respuesta de Dios para todo el mundo. Y eso tenemos que entenderlo. El Evangelio no tiene límites.
No tiene diferencias con el trato con la gente. Como lo predicó y lo practicó Jesús, es un modelo que debe ser imitado por los seguidores de Cristo. Su mensaje Cristo lo compartió con todo el mundo, sin importar clase social, sin importar lugar donde vivía, sin importar el oficio al cual se dedicaba. Jesús habló a gobernadores. Jesús le habló a fariseos. Jesús le habló y le predicó a pescadores. Jesús habló y predicó a publicanos. Jesús trató con todo el mundo. Jesús trató con todo el mundo, compartió su mensaje sin exclusión. Por eso nosotros no tenemos duda en proclamar ciertamente que el Evangelio de Cristo es para todo el mundo. Aunque esa verdad el diablo ha querido empañarla con mentiras. Y yo he sentido de parte de Dios la necesidad de hablar esto porque Satanás te repite tanto una cosa que tú terminas creyéndola. Y esa es una técnica de la publicidad y de la manipulación a través de los elementos publicitarios. Te repiten tanto una cosa que tú terminas creyendo que necesitas eso. Creyendo que ese es el camino correcto. Por eso se invierten miles de millones de dólares y de pesos en eso, porque cambia el pensamiento de la gente. Satanás ha estado vendiendo la idea de que los cristianos somos excluyentes. Satanás ha estado vendiendo la idea de que los cristianos no queremos a determinado tipo de personas. Satanás ha estado vendiendo la idea de que los cristianos nos creemos mejores que todo el mundo. ¿Para qué? Para hacernos daño. ¿Para qué? Para limitarnos en el mensaje y el alcance de nuestro mensaje. ¿Para qué? Para incapacitar a la iglesia y que ésta no pueda cumplir con la gran comisión. No podemos permitirle al diablo eso. Tenemos que entender que el Evangelio de Cristo es para todo el mundo, para el que está abajo y para el que está arriba, para el que está en la mitad, para el que sabe mucho y para el que no sabe nada, para el que viene de África, pero también para el que viene de Escandinavia. El Evangelio es para todo el mundo. Tenemos que entenderlo y funcionar en ese sentir, en esa dirección. Tú le puedes hablar a tu jefe como le puedes hablar a tu subalterno. Debe darle testimonio a tu jefe como le das testimonio a tu subalterno, porque el Evangelio es para todo el mundo. No podemos aceptar lo que el diablo nos está imponiendo. Jesucristo nos enseñó en su práctica y en su prédica que cumplía el único requisito indispensable para él, el que la gente quisiera, reconociera y estuviera dispuesto a aceptar su palabra, su mensaje, su predicación. Dios no puede hacer nada con las personas si éstas no reconocen que los necesitan. Dios no va a hacer nada contigo si tú no reconoces que necesitas su ayuda. Me encanta esa parte de ese canto que con frecuencia cantamos: Espíritu Santo, sé mi ayuda. Sé mi ayuda. Porque cuando yo le estoy diciendo sé mi ayuda, estoy diciendo yo no puedo. Cuando yo le digo sé mi ayuda, le estoy diciendo te necesito. Yo no voy a llegar a ningún sitio sin ti. Yo no sé si aquí hay gente que en este tiempo más que nunca le están diciendo al Señor: sé mi ayuda. Yo puedo si tú me ayudas. Yo llego si tú me ayudas. Yo estaré de pie si tú me ayudas. Dios va a hacer cosas maravillosas con los que reconocen que necesitan su ayuda. Yo no sé cuántas cosas tú recuerdes de este mensaje, pero tienes que recordar que Dios quiere hacer su obra con todo el mundo, pero tienen que reconocer que necesitan su ayuda. Eso es fundamental. Por último, si tú has sido excluido por la sociedad por cualquier razón, si tú eres uno que la sociedad te ha marginado y ha decretado
que no tienes posibilidad alguna de salir adelante, que no tienes esperanza, que no tienes oportunidad de nada. Si tú eres uno que ha sido excluido por tu color, por tu situación económica, por tu nivel intelectual o por cualquier otra razón, si tú eres uno que ha sido excluido por la sociedad, Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Ese es el mensaje para ti. Acércate a Dios. Reconoce que lo necesitas. Si alguien te hirió despreciándote por tu apariencia, por tu enfermedad, por tu incapacidad o por tu pecado, quiero decirte que eso no es evangelio. Dios tiene suficiente amor para con su amor cubrir las faltas que te segregan y darte la oportunidad de ser transformado. ¿Cómo lo hago, pastor? Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Y dile, Señor, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé a dónde voy a terminar, pero yo te necesito. Señor, yo no sé a dónde va a terminar lo que está pasando conmigo, pero yo de una cosa estoy convencido, te necesito, Señor. Todo el que haga eso recibirá respuesta de Dios. Y Dios mostrará su bondad, su amor y su misericordia en su vida, porque el evangelio es la respuesta de Dios para todo el mundo. Que lo entiendan los cristianos y que lo entiendan los que no están en el cristianismo. Que Dios los bendiga. Padre, gracias por tu palabra.